Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo esta grabación, la cual hacemos especialmente para aquellas personas que no pudieron asistir a nuestro webinar del día de ayer, en el que hablamos sobre la estrategia de México para cumplir con la Agenda 2030. En esta versión más corta, omitimos la parte de preguntas y respuestas, así como de la introducción, para que sea un seminario que esté disponible para su rápida consulta también y en el que puedan ver el contenido únicamente. Así que agradezco que puedan visualizar esta grabación. Me presento, mi nombre es Jorge Luis Julio Flores y como tal soy director de operaciones de la empresa Blue Spot International, SAPI de CB, un crowdfunding mexicano y dedicado al financiamiento colectivo de proyectos sustentables, especialmente relacionados con la Agenda 2030. Es por eso, claro, que nos interesa tanto este documento que está a su disposición también, la Estrategia de México para cumplir con la agenda desde noviembre del año pasado. Es el mismo documento que vamos a explorar a lo largo de este webinar, por lo cual los invito a acompañarnos durante esta grabación. El contexto en el que se encuentra este documento es de un esfuerzo que existe ya desde el año 2015, cuando México ratifica y se compromete a cumplir con todos y cada uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Se tienen acuerdos importantes y como tal se empiezan a realizar acciones en favor del cumplimiento de todos ellos. Se tiene que en el cambio de administración que tuvimos en 2018, el nuevo modelo y visión de país se ajusta mucho a esa estrategia también y viceversa. La estrategia se ajusta mucho a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo vigente del Gobierno de México y así como en otros países, la estrategia se coordina desde el más alto nivel de gobierno, en este caso desde la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República. Muchos de los componentes que existen en esta estrategia vienen de precisamente esfuerzos de la administración pasada y se rescatan también para permitir que la estrategia sea sólida y cuente con los criterios necesarios para involucrar a todos y no dejar a nadie atrás. Así que bueno, dentro de este contexto es que vemos cómo se elabora la metodología que llevó un poco más de 2 años de elaboración de esta estrategia, la cual bueno, involucró una labor muy importante de comunicación con actores aliados y representantes de diversos sectores. Específicamente hablamos de que se realizaron 2 encuestas abiertas a la ciudadanía para que cualquier persona interesada y preocupada por el cumplimiento de los objetivos pudiera manifestar su opinión, así como 5 consultas regionales en la que también participó la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, especialmente mediante la comisión que tienen para la implementación de la Agenda 2030. Como mencioné, tomó alrededor de 2 años elaborar este documento que nosotros sintetizamos para ustedes y el cual rescatamos la información más relevante. Si ustedes exploran más a fondo el documento van a encontrarse con términos muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de lo que son los OSIs, los órganos de seguimiento e implementación, aquellos, claro, que se crean en cada una de las entidades federativas por decreto para cumplir y establecer la hoja de ruta y el plan de acción en torno al cumplimiento de los objetivos. También tenemos un sistema de información que existe igual desde la administración pasada, el CIP-ODS, y 2 sistemas de información estadística y geográfica que realiza el INEGI, el SNIEG y el CIE. Además, tenemos también que conocer los comités técnicos especializados de los objetivos de desarrollo sustentable, los cuales sirven como mesas de diálogo y espacios para dar a conocer y dar las opiniones y alzar la voz también de las organizaciones que de alguna u otra manera se dedican al cumplimiento de los objetivos. Finalmente, me gustaría mencionar también que el INAFET tiene una participación importante dentro del marco de la estrategia, el cual es el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente a que muchas de las acciones, si bien se plantean en la estrategia de manera de recomendaciones para políticas públicas, se aterrizan a nivel municipio y a nivel estado, por lo cual no puedo recalcar más la importancia de ese instituto y de los órganos de seguimiento e implementación.
Antes de pasar a los ejes de la estrategia en sí, me gustaría mencionar del marco jurídico existente sobre los objetivos del desarrollo sustentable. Primero que nada, tenemos que la ley de planeación que tenemos en México se ha modificado también para adaptarla a un contexto de desarrollo sustentable. Es decir, aquí tenemos que desde los más altos niveles también de gobierno se propuso modificar toda la asignación de recursos también que tiene el famoso ramo 33 para proyectos de infraestructura, para que estos incluyan también nuevos campos bueno, se encuentren dentro de un contexto de la agenda. Así que aquí podemos ver el compromiso tan grande que ha asumido el gobierno de México, incluso proponiendo modificaciones a la ley del ISR, el impuesto sobre la renta. De la misma manera, tenemos que hay grupos de trabajo en las cámaras alta y baja que se dedican precisamente al cumplimiento de la agenda. Y bueno, el ente que lidera y organiza todas esas estrategias es la jefatura de la oficina de la presidencia. Ahora sí, entrando a los ejes, hay que mencionar que son 6, que estos se mencionan brevemente. Nos gustaría que dentro de la estrategia, en su documento final, se ahondara un poco más en cada uno de ellos, pero bueno, desafortunadamente no es así. Sin embargo, lo que sí ha hecho la jefatura es publicar informes de la implementación de la agenda y de esas estrategias, más bien. Así que bueno, comentemos sobre cada uno de estos. El primer eje busca incrementar la inversión para el desarrollo sostenible, especialmente fomentando la inversión para la articulación de fondos también y para involucrar a personas y sectores vulnerables en el sector financiero. Aquí hemos visto avances importantes mediante la articulación de esfuerzos con la banca de desarrollo, como lo es a través de Banobras, el cual tiene un portal también de proyectos enfocados en infraestructura sostenible. Y por de la misma manera tenemos el pronunciamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para desarrollar proyectos de infraestructura sostenibles y de inclusión financiera, sobre todo. Hablamos en este sentido que tenemos una población muy importante en México que no está bancarizada, que no tiene acceso a las mismas oportunidades que otros sectores de la población y que es trabajo y parte de esa estrategia el incluirlo. Una manera de hacerlo también es mediante mecanismos innovadores de financiamiento, tal como lo es la tecnología financiera o fintech, y especialmente el financiamiento colectivo, como el que hacemos en Blue Spot. El segundo eje busca diseñar programas sectoriales y derivados de la visión de la Agenda 2030. Esta visión son los cambios que necesitaremos hacer para cumplir cada uno de los objetivos. Y bueno, hablamos de ellos un poco más adelante. El tercer eje busca orientar el trabajo de los consejos estatales, que se puedan fortalecer los órganos de seguimiento e implementación, porque como lo mencioné hace un momento, estos son los principales entes operativos y los que ponen en práctica las políticas para cumplir con los ODS. Es decir, en los OSIs es donde se tiene que tomar la iniciativa para implementar modificaciones a las políticas existentes con tal de resolver problemáticas sociales, económicas o ambientales que aquejen a una comunidad en particular. Esto, bueno, mediante la voz que manifiesten las personas en el Consejo Estatal y específicamente en los comités de trabajo estatales también. El eje número 4 habla sobre el trabajo legislativo, de acompañar a las legislaturas estatales también para que se fomenten leyes que vayan encaminadas al cumplimiento de los objetivos y también que se maneje un marco estricto de rendición de cuentas. Ya hablaremos de esto en la última parte de este seminario sobre monitoreo y vigilancia. Sin embargo, hay que mencionar que sí se busca que se dé el ejemplo mediante esta estrategia de cómo se ocupan eficientemente los recursos, ¿no? Hablamos de que incluso se pone a la disposición de los OSIs un fideicomiso especial para solicitar monitoreo por parte de agencias externas y organismos no gubernamentales para evaluar los avances también y, bueno, promover la rendición de cuentas también de avance. El eje número 5 busca afianzar los comités de trabajo, fomentando que estos espacios de diálogo que mencionábamos efectivamente sirvan para comunicar proyectos alineados a los objetivos.
que aquellas iniciativas que nacen de problemáticas identificadas por los habitantes de alguna comunidad, por los sectores privados o públicos también, puedan llegar a la autoridad más alta que se tiene en cada una de esas localidades o estados para el cumplimiento de la agenda y efectivamente se pueda destinar un presupuesto para dichos proyectos, ¿no? Es decir, existe un marco de postulación y de aprobación de dichos proyectos a los cuales el gobierno y a través de su OSI local puedan apoyar. El sexto y último eje me parece uno de los más importantes también, ya que es el que más avances ha tenido, al menos, claro, de acuerdo al informe de implementación que ha presentado la jefatura, quien coordina al Consejo Nacional de la Agenda 2030. ¿A qué nos referimos y qué tipo de logros y alcances son estos? Bueno, podemos mencionar tres. Uno, hablamos de la consolidación del turismo sustentable. Actualmente se está trabajando mucho en que las comunidades que viven de estas actividades adopten prácticas sostenibles y, bueno, que no vayan en detrimento del medio ambiente y de los paisajes naturales, la afluencia de turistas. Y se les apoya especialmente ahorita ante la coyuntura del COVID-19. También se tienen programas con universidades incubadoras y especialmente mediante la participación de la red SDSN México, la cual es la red de soluciones para el desarrollo sustentable y, bueno, el capítulo que tenemos en México. Ya que se busca que los emprendimientos sustentables tengan, claro, mayor impacto aquí en el país y su número vaya en aumento durante los próximos años. Es parte de también las actividades que se hacen en el marco del eje número 6. Hablamos también del sector de educación básica, en el cual se promueve y se está revisando incluso en la Secretaría de Educación Pública que los niños puedan tener un libro que hable específicamente de la Agenda 2030 en la educación básica. Así que bueno, estas actividades son algunas de las que ya se han logrado en el eje número 6 y claro, contribuyen también a la estrategia de gobierno para cumplir con la Agenda 2030. Antes de pasar a la parte de Visión México, me gustaría mencionar los principios en los que se encuentra esta estrategia, los cuales son 4. No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Este concepto también que tiene su bastión en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los conceptos de universalidad, alianzas multiactor y la integralidad, interdependencia e indivisibilidad, perdón. El reconocer que todos los actores son importantes y que todos deben estar en la mesa de negociación y en la que se seleccionen proyectos para los OSIs es una parte fundamental de esta estrategia. Ahora bien, hablando de los cambios que necesitaremos, la Visión México 2030 es la parte más extensa de este documento, es la que pone en contexto cada uno de los ODS en cuanto a la problemática que se identifica para cumplir cada uno de ellos y, bueno, los cambios que se tienen que hacer para corregirlo. En las tres categorías que se tienen de objetivos tenemos la primera, que es la de personas, engloba el ODS número 1, el 2 y el 3 también. El primero busca erradicar la pobreza en todos lados y en todas sus formas. Y uno de los cambios que se tiene que hacer de acuerdo a esta estrategia en nuestro país es promover una política integral de atención a la primera infancia, con programas también de salud y nutrición para los infantes, como en su momento fue el ICONSA, y bueno, que existan realmente esos apoyos para la gente que lo necesita. De igual forma, y relacionado al eje número 1, buscamos que se busca impulsar la inclusión financiera para grupos en condiciones de vulnerabilidad, aquellos que no tienen acceso a créditos, a préstamos, a financiamientos, porque precisamente no tienen comprobantes de ingresos o no tienen fuentes estables de ingresos, que no se queden sin atención y que también pueden acceder a fuentes como el financiamiento colectivo de pues fondos por parte del público o de otros entes. El objetivo número 2, hambre cero, tiene como algunos de los cambios a realizar el aumentar la productividad sostenible del sector agrícola. Un tema muy relevante, ya que la productividad en términos de cultivos y de biomasa generada respecto a los recursos naturales que se utilizan, como el agua para su cultivo, es baja en cuanto al promedio nacional.
realmente tenemos que en algunos estados hablamos de 200 gramos de cultivos por cada metro cúbico de agua, ¿no? Lo cual es algo muy, muy bajo. Así que, bueno, mejorarlo es parte también de los cambios que necesitaremos. El ODS 3, por su parte, salud y bienestar, busca vincular la generación de empleos que tengan y que contraten en ciertos esquemas de trabajo a la gente, de tal manera que tengan acceso a la seguridad social. De la misma manera que en sus espacios de trabajo haya condiciones de seguridad adecuadas, sobre todo del sector manufacturero. El objetivo número 4 busca la educación de calidad para la gente, los niños también, igual en todos los niveles, y en el caso de México tenemos que se busca lo que ya se ha mencionado también en secciones anteriores y que incluso se intentó con la reforma educativa, que es mejorar la infraestructura y equipamiento de los espacios públicos y fomentar la profesionalización de las y los docentes. El objetivo número 5, igualdad de género, busca institucionalizar la perspectiva de género, que se dé por sentado que a cualquier institución pública a la que se vaya, los funcionarios tengan esta perspectiva de género ya pues dentro de su formación. Y bueno, se reduzcan actos de discriminación de género y de misoginia. De igual manera, se busca lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. El objetivo número 6, sobre agua limpia y saneamiento para todos, busca que se logre un uso sostenible del agua en los sectores productivos y muy puntualmente también en el sector del campo, ya que con creces es el que más consume agua en el país, más que el sector industrial e incluso que el abastecimiento público juntos. En la categoría de ODS que se refiere a la prosperidad, tenemos el ODS número 7, energía asequible y no contaminante, el cual establece que en la estrategia de la Agenda 2030 se busca consolidar las empresas productivas del Estado. Al mismo tiempo, claro, que se aumenta la matriz energética, bueno, la participación de las renovables en la matriz energética. Las empresas productivas a las que se hace alusión, pues son obviamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, lo cual yo diría va un poco pues en contradicción, ¿no? Estos dos cambios que se necesitan no necesariamente van de la mano, me parece que está un poco forzada aquí y se ve la mano de la política energética del gobierno actual, que bueno, simplemente tuvo que obligar a esa estrategia a incluir las empresas productivas del Estado como uno de sus cambios necesarios, ¿no? Pero bueno, siempre está abierto a debate y a discusión para mejorar esta estrategia. El objetivo número 8 busca que se consolide un sistema financiero promotor del bienestar, que existan también programas de apoyo al empleo, como sí es el caso en este gobierno, debemos admitirlo. Mientras que el objetivo número 9 busca también apoyar a las pymes mediante escalamiento tecnológico y que las empresas nuevas que se creen durante los próximos años también sean relacionadas a la tecnología y no solo a los negocios convencionales como los conocemos. Por último, dentro de esta categoría de ODS de prosperidad, tenemos el número 10 de reducción de las desigualdades, en el cual se busca crear políticas públicas para elevar la productividad por regiones y sectores específicos, como lo vimos, por ejemplo, en el caso del sector agrícola. También debe mejorarse la productividad en otros sectores. En el ODS número 11 se busca institucionalizar la perspectiva territorial en todos los niveles. Me gustaría que comentara sobre los ordenamientos ecológicos territoriales, los cuales nos permiten ver nuestros ecosistemas también y bueno, nuestros territorios, no solo bajo una división política, sino bajo divisiones geográficas. Y así hacer un mejor manejo de los territorios mediante una perspectiva que involucre a todos los estados que comparten algún cuerpo territorial o ecosistémico y pues hacer una mejor gestión del mismo. También en cuanto al objetivo número 12, producción y consumo responsables, se busca, como lo mencionó el eje número 6, consolidar el turismo sostenible. De la misma manera, reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. La tercera y última categoría de los objetivos es la de planeta. Y aquí tenemos los siguientes. Primero, la acción por el clima. Realmente los cambios que necesitaremos, de acuerdo a la Visión México 2030, pues no es más de lo que viene en la Contribución Nacionalmente Determinada de México, la NDC, que bueno, busca reducir las emisiones en los sectores y asegurar el financiamiento para acciones de mitigación y adaptación. El ODS número 14, por su parte, busca impulsar el manejo de zonas costeras y marinas. Hay que destacar que México sí ha cumplido con sus
contribuciones en este ámbito, especialmente si hablamos de las metas de Aichi, en la cual una de ellas menciona que como país megadiverso debemos tener un porcentaje de hasta el 20% de territorios o, bueno, aguas nacionales protegidas bajo algún esquema. En este caso, sí, sí es así. Una meta que se cumplió recientemente el año pasado. El objetivo 15 menciona realmente algo muy similar, pero en cuestión de los ecosistemas terrestres. Y cabe aclarar que ya existen programas también de conservación y aprovechamiento sostenible. Tenemos las UMAS, por ejemplo, y diferentes programas también para el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables. Finalmente tenemos los objetivos 16 y 17, estos no pertenecen a ninguna categoría, los cuales buscan erradicar la corrupción y, bueno, frivolidad en el caso de la número 16, y el 17 busca que la política exterior multilateral transformadora sí efectivamente pues funcione. Tenemos aquí que México ha tenido casos de éxito con la implementación de programas sociales en países de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Como es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador. Es así como llegamos a esta última parte de nuestro seminario web, que es la vigencia, monitoreo y rendición de cuentas. Un aspecto sumamente importante para que esa estrategia no se quede en palabras, sino sea medible a través de los hechos y logros alcanzados. A lo largo de todos los ejes que revisamos y de los cambios que necesitan hacerse para cumplir con los objetivos, podemos darnos cuenta que la participación de los gobiernos es fundamental, por lo cual se busca que cada 3 años este mismo rinda cuentas al Consejo Nacional de la Agenda 2030 y por su parte la Secretaría Ejecutiva del Consejo cada 2 años menciona el avance de esta estrategia y se comparte, claro, de manera pública también para su consulta. Sin embargo, también otros actores pueden proporcionar evaluaciones sobre el proceso de implementación y hacerse escuchar dentro del proceso de rendición de cuentas, como lo son el Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación y el Coneval, cuando hablamos, por ejemplo, de políticas para erradicar la pobreza. La participación de este último es, bueno, sumamente deseable. Finalmente mencionar también que al evaluar los avances, el Consejo Nacional tiene que dar su opinión también y a nivel subnacional, cada órgano de seguimiento e implementación está obligado a hacer algo similar, de dar seguimiento a la puesta en marcha de la agenda en su propia demarcación territorial y, claro, establecer una agenda de trabajo clara y con objetivos y metas alcanzables. Sin embargo, claro, también es importante que hay otros actores no gubernamentales que son clave para cumplir con los objetivos y los cambios que necesitaremos, como lo es el sector privado, para el cual se han destinado ya espacios de diálogo y se buscan recuperar también estos mismos para que en esas plataformas ya existentes se pueda escuchar la voz de este sector. Algunos ejemplos son la Alianza por la Sostenibilidad y el Pacto Mundial en su capítulo México, en el cual tenemos empresas importantes y que destacan por sus buenas prácticas en materia de protección ambiental y gestión adecuada de recursos naturales. La participación de la sociedad civil es fundamental de la misma manera, ya que ellos integran también los comités de trabajo del Consejo Nacional y a ellos se les pregunta, sobre todo cuando se realizan las revisiones nacionales voluntarias de México. Son documentos que se presentan ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas con cierta periodicidad y en la cual se ponen de manifiesto las perspectivas que tiene la sociedad civil respecto al cumplimiento de la estrategia. Ya ha habido varios de estas revisiones nacionales voluntarias y la próxima será en el año 2021. Así que hay que estar atentos a dicho documento. La academia, por su parte, algo que se mencionaba en el eje número 6, tiene un rol fundamental para participar en la creación de soluciones sostenibles mediante, claro, el apoyo del Consejo Nacional y de la Red para las Soluciones de Desarrollo Sostenible Capítulo México, la SDSM. Igual, SDSM tiene un capítulo para las juventudes, que es SDSM Youth, y bueno, los invitamos también a conocerlo. Finalmente, a manera de reflexiones, me gustaría mencionar y recalcar la importancia que tienen los órganos de seguimiento e implementación y que si es nuestro deseo participar también
en todo este gran esfuerzo que se tiene para cumplir con los objetivos, se involucre en el OSI que se tiene en su localidad, en su estado también respectivo, e incluso tratarse de una organización de la sociedad civil o una empresa que realiza acciones a favor de la agenda, se busque también ser parte de dichos órganos de seguimiento e implementación. Como tal, puede su participación acceder también a voz y a voto dentro del órgano, y lo cual le permitiría a usted o a su organización tener una participación activa importante dentro de los esfuerzos que se realicen en su estado o su localidad para la consecución de los objetivos. Todos estos objetivos, al final de cuentas, y sus avances, se dan a conocer en foros importantes a nivel internacional, en foros como lo es la CEPAL en América Latina y el Caribe, y el G20 también, que reúnen las economías más importantes del mundo. Al final de cuentas, bueno, son nuestros funcionarios quienes dan la cara en estos foros, pero como país tenemos la obligación también de participar desde nuestras trincheras y contribuir al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es, bueno, por eso lo que también hacemos desde Blue Spot, mediante el apoyo al eje número 1 para el financiamiento sostenible. Muy pronto estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales más información sobre este eje número 1, ya que, bueno, es parte también de nuestras actividades al coordinar la red de financiamiento sostenible. Pueden visitarnos para conocer más en la página www.bluespotsgroup.com. Por mi parte ha sido todo y agradezco mucho su participación en este seminario. Muchas gracias.